Bienestar no es estar bien constantemente, sino que es tener una vida con sentido, ¿no? Encontrarle el sentido a tu vida, pensar en tus propósitos, que eso puede cambiar. No es que un propósito no es un objetivo al que yo llego, sino que es una forma en la que yo decido vivir. Exacto, algo que me motiva. Y tener recursos para afrontar cuando la cosa no está tan bien. El kit de la estabilidad emocional tiene que ver con esto. Con ser inteligente para darme cuenta qué cosas puedo cambiar, darme cuenta qué cosas no puedo cambiar y tener la humildad de dejarlas ahí. Digo, un duelo, una persona que ya no está. Empezar a hacer las paces con la realidad tiene un poco que ver con esto y me parece que es la clave como de la estabilidad emocional. Identificar que no todo lo que acepto lo cambio, pero sí aceptarlo me da la posibilidad, si yo tengo inteligencia y valentía, de cambiar lo que sea cambiable. ¿Qué pasa cuando sentimos que estamos corriendo todo el día, pero igual nos falta algo? Cuando la búsqueda de estar bien se vuelve una exigencia más. ¿Cómo encontramos un bienestar que sea real y alcanzable? Bienvenidos al último episodio de la segunda temporada de Cerebreando, un espacio donde reflexionamos sobre la salud mental y todo lo que nos atraviesa. Hoy nos acompaña Valeria Francia, neuropsicóloga y especialista en terapia cognitivo-conductual y mindfulness, para conversar sobre qué significa realmente el bienestar, cómo dejar de lado las presiones que nos impone la vida moderna y qué herramientas nos pueden ayudar a vivir de manera más plena y conectada. Bienvenidos, bienvenidas al último episodio del podcast. En esta ocasión nos acompaña Valeria Francia, especialista en TCC, Mindfulness y neuropsicóloga clínica. ¿Cómo estás, Vale? Muy bien, gracias por la invitación. Súper contenta de estar acá, en mi país sobre todo, y con ustedes, así que espero que tengamos una linda charla. La tendremos, esperemos que sí. Me gustaría arrancar el episodio de hoy definiendo qué es el bienestar. ¿Qué es el bienestar? Nosotros, a lo largo de todos los capítulos, hemos ido tocando, pero muy superficialmente, qué es el bienestar. Me gustaría armar una definición precisa, si es que existe, del concepto. Bien, podemos hablar del bienestar desde dos lugares. A mí me pareció interesante esto de hablarlo desde la psicología puntualmente y desde la neuropsicología, ¿no? Como más desde el cerebro y todo lo que son los neurotransmisores. A veces desde la psicología tendemos a pensar que el bienestar es un estado de felicidad constante, ¿no? Estar bien no hace estar mal. Y me parece que eso es algo que tenemos que correrlo y demistificar un poco, ¿no? Porque en realidad el no estar mal a veces es una presión tan grande y si no aceptamos el malestar desde un lugar coherente de comprender que la vida tiene sus cimas y sus valles y vamos a estar atravesando un montón de cosas que tienen que ver con situaciones que nos duelen, situaciones que nos molestan, situaciones que no queremos que sean de esa manera y van a ser así. Si tratamos de evitar eso, en realidad no vamos a estar bien. Entonces, me parece principalmente que como erradicar eso y desmitificar un poco eso y decir, bienestar no es estar bien constantemente, Perfecto. sino que es, bueno, tener una vida con sentido, ¿no? Encontrarle el sentido a tu vida, pensar en tus propósitos, que eso puede cambiar. No es que un propósito no es un objetivo al que yo llego, sino que es una forma en la que yo decido vivir. Exacto, algo que me motiva. Y tener recursos para afrontar cuando la cosa no está tan bien. ¿Te parece que desde la psicología o desde el bienestar en sí, eso es como yo lo definiría? Y desde lo neuro quizás es un poco más como un equilibrio químico y funcional que deberíamos de tener, ¿no? Como, bueno, una justa cantidad de serotonina, que es como esta hormona o este neurotransmisor de la felicidad, que mantiene la llamita encendida del estado de ánimo, una justa dosis de dopamina que nos motiva, pero es como el chispazo, ¿no? La dopamina es chispazo, 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 entonces como una justa medida de oxitocina, que también es la hormona, esto que nos está pasando, ¿no? De conectar, de conocer gente copada, o de estar con tu mascota, de estar con personas que querés. Y después también controlar, ¿no? No me gusta la palabra controlar, pero tener bastante regulado el cortisol. Bien. Para que de ahí no se pase a
Bueno, el cortisol es necesario, por ejemplo, viene un ómnibus de frente y yo activo el cortisol para cruzar más rápido, ¿no? Se me activa como el sistema parasimpático, el sistema simpático y puedo salir, pero tenerlo dentro de todo regulado para que eso no se transforme en crónico, ¿sí? Porque cuando yo estoy hiperestresado constantemente, eso se transforma en crónico. Entonces, si yo tengo como esos neurotransmisores equilibrados, estamos hablando de un sistema nervioso regulado. Y eso también nos genera como bastante bienestar. Bien, o sea, por lo que me decís, la noción de bienestar está como muy asociada al equilibrio. Exacto. Claro, Pero, poner antes de tener esta conversación, para mi bienestar era estar feliz todo el tiempo. claro. Estar contento, estar tipo allá arriba, así un estado de manía. Basta. Exacto, ¿viste? Pero es como lo que tenemos como incorporado todos en realidad, de que estar bien es, bienestar es estar bien, pero ¿qué significa estar bien? Claro. ¿No? Claro. Es como, bueno, pará, ¿cómo es estar bien? Y la verdad que es estar bien es estar en equilibrio. Claro, ¿y dónde queda como la tolerancia a la incertidumbre, al malestar, que son cosas inherentes de la vida humana y que incluso como en esta cosa de todo el tiempo estar bien y de la sociedad de consumo, eso queda como súper relegado. Total. Y es como esto que te hablaba de la dopamina. Ujú. Esto de las compras o de, no sé, comerte algo rico, los likes o qué sé yo, como que sí, te da bienestar, pero son chispazos, ¿no? Claro. Como, y me parece importante que quizás lo avancemos luego, pero diferenciar entre lo que es placer y felicidad. Bueno. De hecho, era pero la primera pregunta Que nos habíamos que íbamos a orientado. hacer, nosotros la habíamos pensado como bienestar a corto y largo plazo. Exacto. ¿Es esa la diferencia a grandes rasgos? A grandes rasgos se puede traducir así, Ujú. que un poco el corto plazo es el placer y el largo plazo es la felicidad. Ninguno está mal per se, estamos de No, acuerdo. nada está mal. Porque para mí, o sea, perdóname que te corte, pero hay como cierta demonización en esto de criticar las redes sociales, por ejemplo, de los likes, todo como que, como que está mal, como que no vale la pena. Como que no, es tipo, al ser un chispazo, es tipo, es efímero, no, casi no tiene sentido. No, Y no, porque es necesario. Es lo que yo les decía al o sea, principio. bueno. Como que de repente necesitamos esa cuota de dopamina para motivarnos. Ahora lo que pasa es que cuando estamos sobreexigidos, por ejemplo, tecnológicamente, la neurona se estresa y poner si yo pienso como en una analogía y digo, estoy escuchando música, la neurona se sobreexige y cada vez la escucho más bajo. Entonces yo la tengo que subir Claro. hasta que mato la neurona. Hay neuronas más débiles que mueren por sobreexcitación, Por exceso de dopamina. por exceso de dopamina, por ejemplo. Entonces, ahí es donde, por eso estamos como, perjudica nuestra atención, ¿no? A veces estamos como hiper conectados con el celu o lo que sea pantallas y de repente no podemos atender nada. Sí, quedan como si tuvieses una A caja. ver, no es tan grave que mueran las neuronas, mueren un montón de neuronas. Me y- parece una y locura hay- que esa sensación de poner, por ejemplo, estar viendo TikTok 3 horas y después tipo que estás como así, como casi, no sé, como que estás mal, Sí. tenga una explicación neuropsicológica. Sí, total. Me vuela la cabeza. Sí, total. Y tiene que ver con esto, con que la neurona o el sistema nervioso está compuesto por neuronas, ¿no? La célula del sistema nervioso son neuronas. Entonces, tienen receptores para distintos neurotransmisores, que es lo que hablamos al principio: serotonina, oxitocina, adrenalina, noradrenalina. Todos. Claro, Todos. hay un montón que vamos a ir como nombrándolos a lo largo del episodio, porque también está bueno. Y a las personas que nos están escuchando, hay mucha gente que le gustan estos temas, como, bueno, pará, cómo el cerebro actúa y de qué va cada neurotransmisor. Pero es importante esto de no demonizar ninguno, porque todos son necesarios, pero darme cuenta cuando estoy en una y no puedo salir. Claro. ¿Viste? Entonces, lo mismo que pasa con el cortisol, que hoy está también redemonizado, bajar el cortisol. Sí. Nada, el cortisol es lo que también va a hacer que el torrente del sistema simpático actúe para que nos salve de que nos pise un ómnibus. Claro, es sobrevivir también. Es Claro, es sobrevivir. adaptativo. Totalmente adaptativo. Ahora, cuando pasa a ser no adaptativo, es donde se transforma en crónico y ahí tenemos que decir, bueno, no, los receptores de la neurona, nada, están ahí recibiéndolo y segregándolo. Entonces, como, bueno, no tiene que estar ahí en ese momento tanto tiempo. Y a veces no es que se transforme en crónico porque hace un año que estoy estresado. A veces es una hora, Ujú. un día o una semana. Claro. ¿Sí?
Y lo que hablaba esto de no generar como tanto terror cuando las neuronas mueren y hay neurogénesis y se vuelven eso es la neuroplasticidad, ¿no? El cerebro está en cambio constante, pero no podemos abusarnos de eso. Sí, no podemos abusarnos y tenemos que tener claro cuándo no podemos salir, porque se transforma en una conducta adictiva. Lo mismo pasa con las drogas o con las compras compulsivas o con los trastornos de la conducta alimenticia, ¿no? Que generamos dopamina no podemos parar y bueno, y eso que les decía de la música, cada vez tiene que estar más alta porque la neurona lo escucha menos, digamos. ¿Y qué tan difícil es como lograr ese equilibrio en una sociedad que es como todo ya consumo, redes sociales, estás bombardeado por todo el tiempo estar bien y como Hiperestimulado. Sí. O sea, ¿qué tan viable es como ese equilibrio más de los neurotransmisores y capaz no tanto de esta visión como de equilibrio más desde la psicología? Sí, yo creo que lo que tenemos que trabajar es mucho nuestra corteza prefrontal, ¿no? La corteza prefrontal es la que está comunicada con nuestra amígdala. La amígdala cuando se hiperactiva, porque hay una señal de alerta, puede ser imaginaria o real. Sí. Entonces, en esto que vos decís, que estamos como hiperestimulados, sentimos señales de alerta porque todo tiene que ser urgente. Claro. No estamos el cerebro no está preparado para el multitasking, para hacer todo de manera urgente, entonces eso nos genera esto de la hiperalerta, ¿no? Estoy hipervigilante y mi amígdala estalló. Entonces, si mi amígdala está hiperactiva, yo tengo que trabajar mucho sobre esta parte de mi cerebro, ¿no? Que es la corteza prefrontal, que es la parte que me va a permitir planificar, tomar mejores decisiones, por ejemplo, dejar el celu. Pero ¿qué pasa? Cuando la amígdala está hiperactiva se desconecta. Te dice, no te doy más bola. No tengo ganas de escucharte, no te doy más bola. Entonces para eso estamos nosotros, para trabajar con el paciente, por ejemplo desde la TCC, o por ejemplo, yo lo que hago con el mindfulness es un aditivo a la TCC, yo trabajo con terapia de aceptación y compromiso también. Bien. Entonces hago como una tercera ola general, pero también uso componentes de la TCC clásica, como por ejemplo la reestructuración cognitiva en algunos casos, de pensamiento muy catastrófico, que distorsionan la realidad. Y ahí es donde la amígdala está full y tenemos que trabajar sobre la reestructuración cognitiva, que vamos directamente a trabajar sobre la corteza prefrontal. ¿Sí? A ver, cuestiona ese pensamiento. Claro. Seamos más coherentes en cómo estamos pensando. Analicémoslo para después también hacer esto que tiene que ver con el trípode de la psicología, que es pienso, siento y hago. ¿No? Bueno, de la manera que yo pienso es cómo me voy a sentir y cómo me voy a sentir va a determinar también cómo voy a actuar. Entonces, me parece que es un poco esto que vos decías. Claro, el equilibrio se busca si tenés la posibilidad esta de ir a tu terapia y autoconocerte, fenómeno, y si no tenés, buscando pequeñas acciones que te vuelvan al momento presente, porque habitualmente nuestros pensamientos, cuando nos complican la vida, no están en el momento presente. No, y además... O están atrás o están adelante. Claro, y generalmente esos pensamientos no son sobre cosas positivas. No. O sea, nosotros, creo que este mes grabamos un curso de mindfulness y la docente explicaba como que hay un porcentaje, creo que es como 90%, una cosa así, de los pensamientos que tenemos en el día son negativos. Sí. Y esos pensamientos, el 90% no se cumplen. Claro. Son escenarios y de ese escenario también hay, o sea, de eso que pensaste, hay millones de escenarios. Y todo es como muy, muy arborescente, ¿no? Y se va ramificando y no sucede. Entonces, lo que yo trato de trabajar siempre con mis pacientes es comprender esto. Que a veces te dicen, no, sí va a suceder. Mirá, sucedió. Ponele que suceda el 10%. La primera vez que sufriste innecesariamente. Claro, hace 2 meses que estás sufriendo por esto. Claro, o sea, ¿por qué no te hiciste cargo cuando sucedió? Sí. Y después veías, o sea, y es esto, como no anticipar. Está muy bien planificar. Sí, yo puedo planificar, pero tenemos que entender claramente cuál es la diferencia entre anticipar y planificar. Cuando yo anticipo, siento como que lo estoy viviendo. Cuando yo planifico, me preparo. Y así también se trabajan los pensamientos catastróficos a nivel de la reestructura. Si yo digo, por ejemplo, ponele que me hubiera olvidado de traer algo, o no hubiera leído nada, o no sé, estoy nerviosa porque estoy en un lugar que no conozco y no voy a poder y me voy a bloquear.
Ese es mi pensamiento automático. Y mi pensamiento automático es, ¿estás preparada aunque no tengas ayuda, memoria de nada? Porque estás preparada para hacerlo. Claro. Entonces, ahí yo reestructuro y utilizo mi corteza prefrontal. Digo, hey, esto es racional. De paseta decir que me imagino que para vos llegar a ese pensamiento, a cambiar ese pensamiento automático, hay todo un laburo atrás Exacto. que no es de la noche a la mañana. No. Justamente no es un chispazo. No, Claro, y como poder separarse de a veces ese pensamiento que está como en ese momento es real. sí. Hacer como esa difusión de decir, bueno, Y para tu cuerpo y tu mente, para tu cerebro es real. Es parte de claro, eso. una amenaza. sí, lo vive como una amenaza real. Entonces, Sí. y se prepara para enfrentar todo eso. Se prepara para, y ahí tenemos este estado de lucha o huida, ¿no? Y frente a Claro. eso tenemos como 3 opciones. O peleamos, o corremos, o nos congelamos. Esto de me voy a bloquear te puede pasar. Sí, claro. Entonces, esas son las defensas de nuestro cuerpo que quedaron. Nuestro cerebro también tiene una parte muy primitiva que tiene que ver con el tiempo de las cavernas, ¿no? De, bueno, venía el tigre diente de sable y frente al depredador, si estoy solo, ¿qué hago? O sea, Total. corro, lucho, O o me me quedo mata y me quedo quieto y me comió. Entonces digo, hoy tenemos miedo al ascensor, pero en realidad, claro, porque nuestro cerebro no está preparado para el ascensor o para el avión o para esas cosas que el cerebro no evoluciona tan rápido como las civilizaciones. Entonces tenemos un cerebro primitivo que nos lleva a esos lugares, a veces de malestar, pero que también si lo comprendemos y si nos autoconocemos, podemos gestionar un poco mejor esto y no tener una vida re feliz y constante, sino entender que a veces nos vamos a sentir mal y que no hay emociones negativas, sino que hay emociones incómodas. Ujú. Perfecto. A mí me gustaría retomar una cosa que dijimos del equilibrio, que es el hecho de que nadie te dice dónde está tu equilibrio. O sea, para mí está lleno de, ponele, lo hablamos hoy, Sí. de gente, comercios, empresas, etcétera, que vende bienes de consumo que aparentan darte bienestar, pero al parecer no pasa por ahí, porque yo creo que muchos de nosotros hemos estado en circunstancias en las cuales capaz que tuvimos todo para ser felices, pero no lo hemos sido, hemos sentido un vacío impresionante. Y claro, yo la conclusión que saco es que efectivamente no es algo que se puede adquirir. No. De esa manera, por lo menos, no se puede comprar, no se puede consumir el Ajá. bienestar. Y con eso también mucha gente que como que copia rutinas ajenas de famosos, que es como, ay, bueno, para que ellos estar bien hacen, no sé, Claro. se toman Ese ese es otro licuado de tema. no sé Este qué. es un tema que me parece interesante retomar después de que hablemos de esto, porque también es a quién consumo, qué También. copio, qué hago, y bueno, Sí. eso me parece interesante. Pero con respecto a esto que decía Celso, me parece importante decir que la plenitud no tiene que ver con lo que tengo. No, No hay, pero ni un mínimo de que ver, porque otra cosa que hablamos hoy, no sé si conocés la pirámide de Maslow. Después de la sí, necesidad. claro, es la motivación, claro. Ahí está. Ajá. Yo creo que algo, tipo, necesidades como básicas tienen que estar cubiertas para poder pensar en un bienestar. Obvio. Sí. Totalmente, Bien. totalmente, pero acá estamos hablando como de obtenerlo, ¿no? Claro. De cómo, cuando te dicen, tenés una vida hermosa, ¿por qué te sentís mal? Claro, Si no estés tenés mal. todo lo... no estés mal, dale. Sabelo. Leo la casa, sonríe, va a ser un buen día. No, pero Gracias. tenemos vida, ok, buenísimo. Pero a lo que voy con esto es que en realidad claramente no se puede comprar, no se puede vender. Y la plenitud no tiene que ver con la cantidad de cosas que yo tenga, porque volvemos a esto del chispazo. Y de esto, por ejemplo, en un trabajo, vos entrás y decís, voy a ganar un montón de plata. Conseguí un laburo, no sabes todo lo que gano. Cobraste 2 veces y te desmotivaste. Sí, porque pasar por otro lado. Pasa por ¿Entiendes? otro lado. O sea, la motivación del dinero, que vos te podés comprar un montón de cosas, no tiene que ver con que vos vayas motivado a laburar solo por eso. Entonces digo, hay cosas que tenemos que pensarlas y decir, ¿por qué las personas renuncian a trabajos donde les pagan mucho dinero y no están bien? Entonces, la motivación es esto, es el chispazo que nos da la dopamina. Y la dopamina, como tal, como chispazo, primero te enciende y se apaga rápido. Lo que tenemos que empezar a buscar en nuestra vida es más serotonina, más conexiones, más oxitocina, más de estos neurotransmisores que se sostienen, que mantienen como la llama encendida. Sí, la dopamina está buena para encenderla, pero no para decir, bueno, quiero esto, porque si no nos transformamos en personas con motivación de logro.
y acumulamos logros y no Claro. exploramos nada. Y además, en esto que decías hoy, de que si todo el tiempo estás sobrecargando a la neurona de dopamina, va a llegar un momento en que la neurona muere y eso debe tener algún efecto en que cada vez necesitas más y más y más y más y más y nunca es suficiente. Y es como la adicción a las drogas. Exactamente. Ese es el ejemplo exactamente. perfecto. Sí, exactamente. O sea, más ya lo mismo no me hacen las benzodiazepinas para hablar de psicología, ¿no? Y de psiquiatría o sea, las benzodiazepinas tienen un componente adictivo muy grande y vos un día te tomás un cuarto y puedes dormir bien, al mes ese cuarto ya no te hace nada porque lo tomaste todos los días, tenés que tomar un medio, un comprimido y así, y pasa lo mismo. Vos acostumbrás a esa neurona a recibir, esa neurona le bajó el volumen, yo tengo que subir la música Sí, ahí está. y no paro más. Claro. Y esa neurona se estresa, se sobreexcita, ¡pum! ¿No? La dopamina lo que hace es esto, es buscar, buscar, buscar. Por eso se relaciona con el placer y no con la felicidad. ¿El placer está mal? No, chicos, está buenísimo. No, Comamos un sí, chocolate, además. hagamos lo que nos guste Sí, sí. hacer y sin pensar en que eso va a durar o no va a durar. Pero si yo me transformo, el cerebro también se adapta muy rápido a algo que tiene una adaptación que se llama adaptación hedonista, ¿no? Que tiene que se adapta muy rápido a lo que le da placer, pero pasa esto, las neuronas piden más. Y entonces, sí me hace bien, pero tengo que autoconocerme y decir qué es lo que me hace mejor. Y yo tengo una pregunta, capaz es un bolazo lo que decís, pero ¿es correcto decir que un adicto es un perseguidor de dopamina? Sí, Sí, está bien. sí, re. Y adicto de lo que sea. Claro, Lo es que lo que sea. sea, sí, sí. Sí, hoy las pantallas, Claro, los sí. adolescentes, por ejemplo, con los likes, con las compartidas, con lo que les comentan sus compañeros, bueno, ahora el ciberbullying, todo esto que hay también, como que está bueno, no hay que demonizar ni las aplicaciones ni las pantallas porque nos permiten acceder a lugares, por ejemplo, a esto, por ejemplo, tipo poder divulgar, pero tenemos que tener muy en cuenta qué cosas consumimos, porque hoy con un botoncito subimos cualquier cosa. Cualquier persona tiene la posibilidad de subir cualquier cosa. Y cuando hablamos de temas serios o de temas que son importantes, como por ejemplo salud mental, tenemos que tener cuidado y filtrar muy bien a quién escuchamos. Y una cosa es que lo diga un profesional y otra cosa es que lo diga un influencer o una persona que haya vivido que lo cuenta y es totalmente, está bueno que lo cuente y que utilice sus redes para contar y para hacer lo que tenga ganas. Sí. Pero yo tengo que saber qué sigo, porque para cada uno el bienestar es diferente, Bien, partimos de esa base. Sí. ¿no? Y quizás lo que le hizo bien a esa persona, a mí no me hace bien, y yo lo persigo y me frustro, porque digo, ¿cómo le hizo tan bien a esa persona y a mí no me está haciendo bien? Y bueno, es porque esa persona, Necesita. claro, necesitaba eso y pues no Y necesita. vivimos en contextos muy diversos y bueno, en esto que hablábamos también como de si se puede comprar el bienestar, por supuesto que no, pero sí me parece a mí que hay como cierto umbral, digamos, de que si no tengo las necesidades básicas cubiertas, si estoy expuesto todo el tiempo a violencia, estoy en estado de alerta constante, me imagino que el cortisol debe estar por las nubes, estoy en modo supervivencia y ahí entiendo que es muchísimo más difícil lograr un equilibrio. No sé si es que no se puede, pero entiendo de que es muchísimo más complejo. Y lo que pasa que el contexto influye un montón. O sea, no solo somos un cerebro y un componente biológico, neurológico, sino que todo lo que tiene que ver con lo psicológico incorpora el contexto y nuestra crianza, nuestras creencias tienen que ver con cómo vivimos y cuál es la zona de desarrollo próximo. Citarlo Claro. Vygotsky, ¿no? Como, Sí. bueno, ¿qué cosas tenemos cerca que nos hacen bien? ¿Y qué cosas tenemos cerca que están están en constante pugna por pincharnos, ¿no? Por estar ahí. Bueno, y ahí tenemos como los contextos de vulnerabilidad, que nada, no es fácil, no es que una persona en un contexto súper vulnerable lo pueda hacer, pero ahí hay un paño intelectual natural que tiene o no tiene, ¿no? Y el paño intelectual, y hablo de inteligencia emocional también cuando hablo Sí, de paño sí. intelectual, que eso viene con uno, Que ¿viste? está relacionado con la capacidad de autorregularse, tolerar la incertidumbre, todo ese tipo de cosas. Exactamente, y eso viene con uno y obviamente se puede potenciar o puede ir en detrimento por tu contexto, y eso es súper importante. Así que sí, el equilibrio es difícil de conseguir, por eso nunca se habla de un sistema nervioso en calma.
Eso no Claro. existe. O sea, el sistema nervioso Claro. nunca está en calma. Constantemente. Siempre va a haber un desequilibrio y hay que hacer una homeostasis siempre, porque así es nuestro cuerpo y porque así funcionan todos nuestros sistemas. Pero sí podemos pensar en un sistema nervioso regulado. Y ahí, cuando vos decís esto de los contextos vulnerables, es importante también pensar en este cortisol crónico que yo les hablaba, que sí necesitamos un poco, pero no que sea crónico. Entonces, Claro. al ser crónico es que la amígdala está constantemente hiperactiva y mi corteza prefrontal no tiene voz, se desconectó. Claro. Entonces, O sea, es ahí peligroso eso también. y ahí tenemos un sistema que está comunicado con lo neurológico, lo hormonal, endocrinológico y lo inmunológico. O sea, cuando el cortisol sube, disminuye la inmunidad. Y nos enfermamos más, nos sentimos peor, nos duele la panza, ¿no? Sí. El intestino y toda la parte gástrica es como el Súper segundo mal. cerebro, es como la fuente de serotonina, una de las fuentes de serotonina más grandes que hay. Entonces también tenemos que, nada, me duele la panza, che, estoy estresado. O sea, efectivamente, ponele el caso típico de cuando vas al médico y te dicen, no, tenés estrés. Ajá. Efectivamente, que es porque tenés estrés que te pasa. Sí, Porque no hay- igual la tienen muy fácil. Sí, o sea, sí, o sea, yo entiendo que engloba un montón de cosas, pero tiene un sustento, ponele. Sin dudas, porque Claro. aparte, viste, cuando a veces pasás por situaciones, yo creo que todos hemos pasado porque vivimos en esta sociedad, de estrés general, Sí. y que te duele Sí. todo. Sí, Bueno, sí, sí. a ver, el cuerpo es un sistema y tenemos que hablar de salud integral. No podemos hablar de salud mental, salud física, sino que es psicoemocional directamente y psicofísico-emocional, diría. Está todo conectado. Y cuando estamos en un estado de hiperalerta, ¿qué pasa? Ponele que nos enfrentemos para luchar. ¿Qué tiene que pasar? Primero, yo tengo que descargar mi sistema gástrico, mis intestinos, porque tengo que salir corriendo rápido, donde sé, tengo que estar liviano. Entonces me duele la panza, voy a tener como una sensación de querer ir al baño, por ejemplo. Después mi corazón va a estar palpitando rápido porque yo estoy nervioso porque tengo que correr. Mis músculos se van a tensionar, mi pecho se va a cerrar, pero no se va a cerrar solo porque no puedo respirar, porque hiperventilé, sino que se va a cerrar porque entre las costillas yo tengo músculos. Los músculos están contracturados, entonces me tensan las costillas, me aprieta el pecho y no puedo respirar. Entonces todo tiene una explicación neurofisiológica, endocrina y Todo todo. metido. Claro, que vos decís, no, estoy recontracturado. Che, ¿en qué andás? Claro. ¿En qué estás? Como, me duele mucho la panza, estoy con mucha sensación de que no sé, ¿y qué te pasa? O sea, pensemos, ¿cómo está? Y emocionalmente, ¿cómo está esa casita? Sí. Y ¿No? por un lado la tienen fácil en esto de decir, bueno, estrés. Y por el otro, muchas veces, mucha gente consulta porque no, tengo palpitaciones o tengo no sé qué. Y en realidad, y sí, lógicamente, estás pasando por un periodo estresante, estás más ansioso. Ujú. Y Sí, y con no esto, se mira mucho eso tampoco. no, y con esto que es a eso iba Mati, porque con esto que decís es importante que a veces le dicen a una persona que va a consultar con un ataque de pánico in situ, está en un Sí, ataque sí. de pánico y va al cardiólogo y le dice no tenés nada. Y esa persona se va al consultorio cruzando la calle sin saber ni dónde está. Y pensando que no Sí. tiene nada. O ya son un electro y, está todo bien. Eso, le hacen un Ya está. electro médicamente, entonces ahí es donde nosotros tenemos que ponernos como súper sólidos y defender lo nuestro en esto de somos integral. O sea, si ves que una persona no tiene algo en un electro, pero está pasando por esta situación, no le digas no tenés nada, es emocional y le das un ansiolítico, No, porque eso sí te lo dan. ¿Viste? Sí. Tranquilízate. eso también. ¿No? Y La le vas a tu tranquilidad, casa, la sí te vas tranquilidad. tranquilo. No, recomendarle que vaya al psicólogo, recomendarle que haga otra consulta, recomendarle que vaya al neurólogo. Claro. Si viene con algo que tiene que ver con mareos, con vértigo, puede ser que tenga ansiedad, pero también nosotros, como terapeutas, lo que tenemos que hacer es, viene una persona con síntomas de ansiedad, que lo ves es como Sí, el claro. libro, la ansiedad, pero lo primero que tenés que hacer es descartar todo lo físico y todo lo neurológico. Entonces, el vértigo, los mareos, las palpitaciones pueden ser arritmia, digo, la hinchazón de la panza puede ser SIBO, digo, por eso está bueno trabajar con un equipo de endocrinólogos, psiquiatras, neurólogos, cardiólogos, y decir, bueno, a ver cómo está esta persona, ¿no? La vamos a ver de manera Desde el todo. integral, claro, desde el todo, porque el cuerpo habla, y muchas veces no lo escuchamos hasta que nos tira al piso, ¿no? Y ahí decimos, che, estoy mal, pero ¿cuánto hace? Claro.
O sea, no es que recién ahora estoy mal, sino que ahora no puedo más. Exacto. O sea, toleré todo lo que mi cuerpo podía tolerar en un momento. No Y estoy. el no puedo más de Enzo es distinto al no puedo más de Mati y el no puedo más de Vale. O sea, nuestros fondos, cuando te dicen toqué fondo, el fondo de cada uno es diferente. Sí. Entonces, cuando te dicen toqué fondo, a ver, ¿Qué es el ¿cuál es tu fondo? fondo? Claro. ¿Viste? Porque hay personas que son mucho más aguantadoras, ¿no? Que están acostumbradas a resistir esto de que están también con este estrés crónico, entonces viven de esa manera. Y cuando están en calma les da miedo, no entienden qué es la calma. Eso me parece un viaje. ¿Viste? Yo vinculado a eso, mira, la pregunta que tengo anotada es ¿cómo entrenar nuestro cerebro? Ajá. O sea, y lo relaciono con esto de cuando estás en calma no saber qué hacer, porque entiendo que, no sé, el cerebro se habrá entrenado toda la vida para tolerar ciertas circunstancias estresantes, pero cuando estás en calma se tiene que poder acomodar de alguna manera. Es decir, vos, mira que no están más estas cosas estresantes que atacaban tu Sí, los vida. estresores, ¿no? Los estresores. Y ahora como que te tenés que acostumbrar a, no sé si la felicidad, pero la tranquilidad. O sea, en este momento de tu vida te toca tranquilidad. Pero sin embargo uno siente como que no sabe dónde está. Y Como, no- como que va a venir algo más. Sí, como que no toleramos el aburrimiento, ni siquiera. Claro. O sea, estamos tan total. acostumbrados tipo a Que correr de un lado a otro que es como, ¿y ahora qué hago? O sea, me estoy en mi casa y no tengo nada para hacer, o no estoy nerviosa por algo, preocupada por algo, y es como. Es una ¿qué hago? situación, o sea, una sensación, pero recontra extraña. Sí. Porque justamente hay veces que tenés todo para estar bien y no estás bien. No, está eso. Termina el razonamiento. Entendí la pregunta. Entendí la pregunta. A ver, esto tiene que ver con los hábitos, ¿no? Nosotros tenemos como un canal neuronal por default o por defecto que se genera en nuestro cerebro por los hábitos, por cómo nos manejamos a lo largo de nuestra vida. Esto que estamos hablando nosotros, ustedes son más jóvenes, pero yo igual comparto, soy una generación medio bisagra con ustedes, entonces entiendo de esto de que ahora también con todo el boom de las redes, con todo el boom de lo tecnológico, con todo el boom de que ser productivo es estar haciendo y es estar en algún lugar, ¿no? Porque si no, no existís, porque si no te mostrás, no estás, porque si no, no sos, digo, con respecto a la profesión también. Nada, le estamos generando a nuestro cerebro ese canal neuronal por defecto que es tipo, este es mi hábito y esta es mi forma de vivir. Yo siempre cuento, quizás porque tengo mucha Patagonia encima ya, en Pino, ¿no? Pero yo siempre hablo de los senderos. ¿Alguna vez hicieron un senderismo? Por ejemplo. No voy a mentir. Pero no importa, capaz que sí, de nuevo, no, pero en Minas, algún lugar donde Bueno, tengas sí, la naturaleza. sí, Bueno, sí. es un senderismo. Los senderos están habitualmente marcados por personas que lo han caminado. Entonces, vos vas y de repente te encontrás perdido y ¿qué haces? Seguís lo marcado. Al cerebro le pasa lo mismo. Se pierden, entonces le das algo nuevo como la calma, como un momento de aburrimiento, como un momento de paz y dices, no, ¿yo qué conozco? Conozco este sendero. Entonces, cuando hacemos un trabajo, esto de hackear un poco el cerebro, a mí me gusta mucho la palabra hackear el cerebro porque es muy difícil y sería muy soberbio creer que podemos hackear nuestro cerebro, pero Entrenarlo un poco sí lo podemos entrenar, que me encanta esa palabra que usaron. Entonces, es decirle, hey, en terapia, vení, trabajemos tu default, trabajemos tu sendero caminado, volvé para acá y en la encrucijada donde no encontrás para dónde ir y estás viendo ese y te está tentando, tenemos que ir por acá. Y no tenés nada. Hay que desmalezar, te vas a lastimar porque te vas a tropezar con piedras. Claro, porque nadie recorrió. Nadie vos lo no recorrió, recorriste, vos no claro. lo recorriste previamente, pero yo te voy a ayudar. Y te prometo que el final es hermoso. Y el paisaje que vas a ver es soñado. Me tenés que creer. Yo te tengo que convencer. Y tenés que laburar. Y tenés que laburar, porque hay que cortar, desmalezar, correr piedras y hacer camino. ¿Y el camino cómo se hace? Caminando. Al andar. Bien, no te bien. Vamos. Ya, buena evidencia si contestaba Claro, mal. claro, y probablemente te tientes a seguir por el otro que ya conoces miles de veces. Y que siempre vas lo a conocido frustrar. es lo bueno. Claro. Lo otro es lo que te da miedo, ¿no? Tipo Sí. que hay atrás. Sí, o sea, capaz que no es bueno, pero lo conoces y al resultarte familiar, está, listo, lo recorres. Y uno, capaz que lo recorres hasta determinada edad, pero hay gente que lo recorre toda la vida. Total. O sea, no sé si está tan bueno a corto plazo de andar cortando ramas, tropezándote con piedras y no, es más No. fácil, creo yo, está, No te seguir, hagan seguir de toda la vida. Claro. Y ahí está también la tolerancia del malestar, o sea, del soportar todo ese camino Sí. que
va a ser con mucha incertidumbre, con emociones que son incómodas, con cosas que no nos gustan, pero está. Sí, y por eso les decía como que tenemos que trabajar mucho en esto de terapia de aceptación y compromiso, se trabaja mucho contra la evitación experiencial, ¿no? Sí. Y trabajando de, no evitemos lo que nos duele, aceptémoslo, no evitemos esto que quizás desconozco. Nada, animémonos, ¿no? Como esta cosa de acción comprometida. Me comprometo a cambiar, perfecto. Bueno, ¿qué puedo hacer para que mi vida tenga sentido? ¿Qué es valioso para mí? ¿Qué cosas de las que estoy haciendo me alejan de lo que es valioso para mí? Te paso una pregunta. Claro. ¿Qué es esto de la aceptación? Bien, está muy buena tu pregunta. A ver, es esto, ¿no? Como No es resignación. exacto, eso iba. Como no pensar en que aceptar es resignarme, porque resignarme sería algo muy estático. Yo me quedo acá, entonces como victimizarme, ¿no? Claro, Como ser está, víctima. sí, sí. Y la aceptación te hace más protagonista. ¿Por qué? Porque te da dinamismo. Si yo acepto mi entorno, yo acepto lo que me está pasando, puedo modificar. Si yo me resigno, digo, bueno, ¿qué puedo hacer si no puedo hacer nada frente a esto? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar para que la aceptación sea más dinámica? Vamos a buscar, por ejemplo, en la terapia de aceptación y compromiso trabajamos con un Exaflex, trabajamos con otros componentes que ayudan a la aceptación. Por ejemplo, como les contaba recién, trabajamos con acciones comprometidas. Bueno, yo acepto esta situación. ¿Cómo hago para cambiarlo? Bueno, ¿qué te comprometes a hacer? Trabajamos con valores. Bueno, ¿cuáles son tus valores? Dentro de, por ejemplo, lo más importante de tu vida, habitualmente los papás dicen sus hijos, ¿no? Entonces yo ahí le digo, no son tus hijos los más importantes. Sí, claro que son mis hijos. No, Claro, sos vos. Porque si vos no estás, daga, sí, vale. Sí, Si vos no sí. estás, no tenés hijos. Listo. Se terminaron tus hijos. Entonces, trabajar en eso es, una vez que despejamos esa ecuación, hablamos de valores y sí, pueden ser la familia, los amigos, ¿no? La familia, los amigos, los buenos momentos con su pareja, qué sé yo, situaciones que consideran valiosas y esos valores se ponen como prioridad. Bueno, ¿qué acción comprometida frente a lo que tengo puedo modificar, puedo hacer para aceptando y viendo qué es valioso para mí? ¿Qué puedo modificar? ¿Qué puedo hacer para no alejarme de esos valores? Utilizarlos como brújula. Está buena esa pregunta de constantemente preguntarte, ¿esto me acerca o me aleja? Eso es ¿Y fundamental. para qué o sea, el para qué de la El acción que para estoy qué. haciendo? Sí. Yo quería hacer otra pregunta, que es si la noción de aceptación, el concepto de aceptación, siempre está ligado a cambio. Porque capaz el análisis burdo mío es, hay situaciones que no podés cambiar. Qué buena pregunta. Gracias. Me encanta esa pregunta. ¿Por qué? Porque me parece que, a ver, como el kit de la estabilidad emocional tiene que ver con esto. Con ser inteligente para darme cuenta qué cosas puedo cambiar y cambiarlas, o sea, tener la valentía de cambiarlas, darme cuenta qué cosas no puedo cambiar y dejarla y tener la humildad de dejarlas ahí. Digo, un duelo, una persona que ya no está, una situación familiar que mi mamá es mi mamá y no es otra mamá aunque yo quiera, mi viejo es mi viejo y no es otro papá aunque yo quiera, mi hermano es mi hermano, o lo que sea, como cosas que empezar a hacer las paces con la realidad tiene un poco que ver con esto. Y me parece que es la clave como de la estabilidad emocional. Identificar que no todo lo que acepto lo cambio, pero sí aceptarlo me da la posibilidad, si yo tengo inteligencia y valentía, de cambiar lo que sea cambiable. Claro, es que por más de que aceptes que tu papá es tu papá, hay pequeños cambios que igual sí se pueden hacer. Por supuesto. Por ejemplo, decidir, Aceptar no quiere decir estar al lado toda la vida. claro, o decidir no ir más a ciertas comidas familiares porque sé que me ponen incómoda, o sea, pequeños cambios igual como que se y que terminan vos haciendo. no podés cambiar al otro, pero si vos, como somos un sistema, si yo cambio mi relación que tengo contigo, va a cambiar nuestra relación. O sea, no sé si vas a cambiar vos, pero vos vas a actuar diferente conmigo porque yo me puse en otro lado. Entonces también eso es lo que hace que uno pueda no cambiar al otro, pero sí cambiar el vínculo. A mí me gustaría enfatizar eso que decís, porque es tal cual, es tal cual. Quiero pensar bien cómo lo voy a decir. Justamente no es cambiar al otro, no es cambiar al otro, es cambiar el vínculo. Ahora, qué acciones se pueden tomar para cambiar un vínculo? Y por ejemplo, dejar de permitir, empezar a decir que no. Límites. Empezar a decir que no. Yo creo que una de las cosas
que más bienestar me ha dado es aprender, en la medida del posible, ¿viste? Que a veces Sí. podemos porque nos enseñaron que ser buenos con placer y que bueno, eso de aprender a decir que no. Y no explicar por qué. No, vos el no tengo ganas tendría que ser Tendría que ser un argumento perfecto Claro, para decir, sí. perfecto, te Claro, respeto. no tiene ganas. Y no tiene que ver conmigo y no me voy a ofender. Para nada. Sino que no tengo ganas. Lo que pasa es que a veces poner límite también te saca de lugares que son cómodos. Funcionales para el otro. Claro. Entonces, Para uno y para el otro, entonces en esa el primero que se queja es el que más se Sí, favorecía. sí. Claro, el que más se favorecía de que vos no pusieras Sí. límites. ¿Viste? Pero también tenemos ese mandato y esa cultura del sacrificio por el prójimo, Sí. que el ser buena persona implica que yo sea bueno con un otro y yo termine complaciendo a otro, pero ese sí es un no a mí constante. Claro, a costa del bienestar propio, me parece. Claro, por eso es como me parece que es importante esto. ¿Cómo yo puedo cambiar un vínculo dejando de permitir cosas que... Esto se habla mucho en violencia de género, en situaciones de violencia, cuando es muy difícil hablar con la víctima y plantearle esto como quizás, no, pero yo soy la víctima. Sí, claro, pero acá tenemos que empoderarte y tenés que moverte de ahí, de alguna manera, ayudarla y que pueda salir cuando está súper bloqueada, cuando está en una situación de vulnerabilidad total. Pero es un poco esto, como empezar a poner límites y empezar a escucharte vos, porque muchas veces nos miramos como nos mira el otro y no nos miramos a nosotros mismos, porque muchas veces tenemos miedo a nuestros demonios y nuestras oscuridades, no abrimos esas puertitas. Entonces, cuando uno se conoce, sabe muy bien también quién le hace bien. Claro, lo que pasa es que también me imagino que abrir esa puerta a veces es duro. Sí. Y hay que sostener todo ese momento de encontrarte con tus emociones, que muchas veces es una habitación constante. Y una incomodidad. Hay muchas personas que tienen mucha intolerancia a la tensión, ¿no? A recibir esto de que el otro está incómodo porque yo le dije que no. Entonces, como no pueden estar tensionados en un vínculo, prefieren decir que sí. Sí, evitar el conflicto a toda costa y Ujú. ser complaciente. Sí, y ahí trabajamos mucho la intermitencia, ¿no? Como, aunque puedas decir siempre que sí, un día decí que no. Porque si no, todo lo que decís que sí, empieza a ser parte de tu responsabilidad. Como ya dijo que sí 2 veces, Claro. si yo le pido a Mati que me traiga un café todos los días, ya el 4.º día, Es un deber ser. exacto. Y ella siente la responsabilidad. No Sí. quiero traerle café. Claro. Hoy no quiero. No quiero. Sí. Y yo lo tengo como asumido y Claro. ella también. Y un día le digo, pero, ¿qué te pasa? No me lo trajiste. Es que cuando estás acostumbrado a hacer el que siempre dice que sí a todo, es como que Exacto. salirte de ese lugar es... Por eso uno de los entrenamientos que hacemos en terapia es esto. ¿Cuántas veces decís que sí? Perfecto. 4. Una decís que no, aunque puedas. No, pero si yo puedo, pero yo no quiero ayudar. Fenómeno. Ya lo estás ayudando esas 3 veces. Una, metele un no, aunque puedas. Entonces esa persona va a entender que no siempre estás disponible. Y no lo va a dar por hecho. Va a respetar Total. lo que vos sos. Y va a validar y valorar cada vez que vos le ayudas. Yo quería hacer una pregunta también. Soy una Re persona pregunta. que sí, sí, a las personas que vienen al podcast las atamos mal. Lleno de dudas. No, es relacionada a el escucharse uno mismo, que me parece que hay veces que esa voz de uno está teñida de mandatos familiares, mandatos, yo qué sé, de género, etcétera, etcétera, Ujú. etcétera. Mi pregunta es, ¿cómo despejar de a poquito esas cositas para que salga la voz de uno y poder prestarle atención a lo que justamente a lo que uno quiere? Porque entiendo que prestándole atención a esa vocecita, eso de, bueno, esto me acerca al lugar donde yo quiero, esto me aleja, es que se llegaría a un bienestar en determinado momento. A un equilibrio, A un en equilibrio, esto que hablamos, equilibrio, ¿no? Como sí. me parece que tiene que ver con autoconocerse, con autovalorarse, con ser autocompasivo con uno mismo. Ujú. Porque muchas veces nos hablamos de una manera y cuando nos damos cuenta de la forma que nos hablamos, nos estamos maltratando constantemente. Y las personas que están cerca mío, mis amigos, mis familias, se ríen porque yo digo, no te hables así, como que se burlan y a veces hacen a propósito para que, a ver si yo digo, no te hables así, porque de verdad es como que no nos damos cuenta y decimos, che, qué tonto, tendría que haber hecho y no lo hice, ¿cómo me olvidé? Bueno, te pasa, digo, no se trata de ser autocompasivo, es como tenerme lástima a mí mismo, no, pero es como, ¿cómo le hablaría yo a mi mejor amiga o a mi mejor amigo si
no sé, hace lo que yo hice ahora, le diría, che, bueno, no pasa nada, o sí, o lo que sea, o la acompañaría. Entonces, me parece que tiene que ver un poco con esto, con empezar uno a autoconocerse, que es muy complicado, a trabajar su seguridad y su autoestima y sentir que es válido lo que tenés para decir y los límites que tenés para poner y que esto de la brújula, de hacia dónde me lleva lo que estoy haciendo, si me acerco o me aleja, es muy pedagógico para trabajar sobre esto. Estoy haciendo esto, ¿cuántas veces lo hago y cómo me estoy sintiendo? ¿Mal? Me está alejando de mis valores. Claro. Estoy viendo, ponerle uno de mis valores fundamentales es ver a mis hijos, tener una relación más cercana con mis hijos, por ejemplo, y me paso todo el día trabajando. Bueno, quizás no tengo otra opción, pero sí puedo, no sé, tener más momentos de calidad con ellos. Y además que esa brújula, me imagino, irá cambiando a lo largo de toda la vida. Las cosas que en un Total. momento te daban equilibrio, tanto decir, no, capaz que este momento de mi vida no quiero ver tanto a mis hijos porque tengo tremendo proyecto profesional que me da el copa y Sí. y ta. Total, es lo que te decía al principio de no resisto archivo y qué, Claro. ¿no? Permitirse escuchar los ruidos, permitir los ruidos de adentro, ¿no? Que vienen, que a veces son síntomas, que a veces no lo son, pero esto de ir hacia adentro y escucharnos y replantearnos, repensarnos, ¿no? Y decir, ¿para dónde tengo ganas de ir yo? No para dónde me piden ir o para dónde puedo yo ayudar. Llega un momento en el que el ayudar tiene un límite también. Sí, pero es re difícil reconocer como esa voz. A mí lo que me sirvió en su momento, bueno, en terapia, fue como ponerle nombre, armarme un personaje, decir, bueno, esta es una voz que me habla que no soy yo, y que a veces me creo que soy yo y me la termino creyendo. Entonces como que digo, bueno, hoy está hablando y la niña de cara, como que me asocio ahí, viste, como tengo dos voces que me hablan. Bueno, Pero eso, hacer como esa difusión, decir, bueno, esta es la voz que me habla y que yo, por ahí, eso, no me acerca a lo que quiero para mi vida. Entonces, ¿por qué la escucho tanto? También el tema es como decir, bueno, la escucho y va a estar ahí, por más de que pues, es imposible apagarla por completo. Si esto que estás haciendo es un ejercicio de difusión, que pues, a veces estamos muy fusionados con nuestro pensamiento, ¿no? Y terminamos siendo el contenido de lo que pensamos, ¿no? Yo soy, Claro. no yo pienso. Y esto de ponerle un nombre es la metacognición, también, Claro. lo que se llama metacognición, ¿no? Ver mi pensamiento y entender que sí, forma parte de mí, pero es mi pensamiento, no soy yo. O sea, yo lo pensé y no puedo decir, no quiero pensar en esto, porque si yo les dijera que no piensen en la pelota verde de tenis, van a pensar hasta las 3 de la tarde en la pelota de tenis. Entonces a lo que vamos es, bueno, no tratar de erradicar el pensamiento, pero sí hacer este tipo de ejercicios. Como, bueno, le pongo un nombre, sé que esa voz quizás la voy a tener, pero permito que esté esto de la aceptación, pero la defusiono de mí. O sea, Claro. que no estoy fusionado No con soy eso. yo. Puedo ir por ahí y decir, hey, este es el camino transitado, el que estaba caminado, pero bueno, voy a ir por otro, me va a llevar a otro laburo. Porque tengo que reestructurar, Obvio. tengo que hacer un pensamiento alternativo a ese, si pensamos en contenido de pensamiento. Tengo que buscar un pensamiento alternativo. Entonces, me va a llevar más trabajo, pero eso se entrena. Es una forma de entrenar la forma de pensar, por ende la forma de vivir. Porque como pienso, también es como vivo y como siento, ¿no? Sí, que automáticamente siempre vas a tender a ir por el sendero fácil, que son esos pensamientos automáticos que aparecen, que bueno, voy por ahí, y hacer todo el ejercicio de decir, ¿es por acá o no es por acá? Sí, y hay días que podés, y hay días que se te escapa lo todo y se te escapó. Yo te digo, no pasa nada si un día agarras el camino que ya está transitado. O sea, por algo ya está transitado, se ve que ese camino te sirvió toda la vida. Lo que está bueno, creo yo, es cuestionarlo, problematizarlo y abrir un poco como la perspectiva y darse cuenta de que hay otros caminos que no fueron transitados que también te van a llevar a donde quieres ir. Total, total. Y es esto, quizás cuando uno no encuentra ese otro camino y se encuentra siempre en el mismo, como sin salida, poder pedir ayuda, ¿no? Me parece principal, como a un amigo, bueno, si podemos a un profesional, obviamente mejor, pero pedir ayuda me parece que es lo más importante en estos casos, como estoy de esta manera, no estoy pudiendo salir, bueno, pido ayuda. Y no está mal, y no me hace menos fuerte, ni me hace, no puedo mostrar mi vulnerabilidad porque estoy así y prefiero no mostrarla para que me vean que puedo con todo. Y la verdad que no.
como pedir ayuda es de valientes. Está como súper instalado el pensamiento de que tenés que poder con todo solo. O sea, cualquier tipo de ayuda, sea de personas, de psicofármacos, inclusive terapia. Sí, mucho. Yo digo, vos te tenés que manejar con lo que viniste al mundo y darle para adelante. Y no, la realidad es que la vida, o sea, está llena de cosas lindas, pero también está llena de cosas no tan lindas que no tenés las herramientas de cómo, tipo, para solucionarlo. Y justamente me parece que parte de la vida es construir esas herramientas apoyándote en otras cosas que no sos vos. Claro, y que eso no es fallar, o sea, no es fracasar. Eso es, como ese concepto de falla y de fracaso, Claro. está hecho por la felicitación de cuando pudiste solo. Sí. ¡Qué bien! ¡Qué fuerte que sos! Qué independiente. Qué independiente, qué autónomo, qué Qué independiente, ¿no? Mm. ¿Cómo pudiste solo? Y vos decías, qué bueno. Como, Mm. y eso en realidad después te lleva a un lugar de esto del perfeccionismo y de nunca poder fallar y de terminar procrastinando un montón de cosas por miedo a la falla, porque en realidad hay muchas veces que procrastinamos no solo porque, bueno, no lo quiero hacer, sino porque ya me voy a fallar, entonces no lo hago. Y todo ese perfeccionismo que también nos impone este mandato de no poder fallar, tenés que hacerlo bien, tenés que estar solo a tal edad, tenés que manejarte de tal manera, y si no, no está bien, pero si lo haces te felicito, ¿no? ¿De qué vale además? Claro, De nada. de nada. Por eso te digo que es importante lo que uno se dice a sí mismo. Y esto de la autocompasión y esto de darse cuenta de los propios logros, pero no acumular logros, sino que eso sea como, bueno, me voy explorando, no voy consiguiendo cosas y haciendo check en la lista, Sí. ¿no? Sí, yo justo te iba a preguntar eso, como, ¿dónde entra la compasión en esto? O sea, ¿cómo la tomás vos? Si es más como esto de cuando, por ejemplo, yo no entiendo bien el concepto de compasión y me cuesta como bajarlo un poco a tierra. Es como cuando tomo el camino incorrecto, decir, bueno, Es básicamente acepto lo que perdonarte. Básicamente implica perdonarte. Implica como perdonamos a otro cuando no le salía algo. Es básicamente perdonarte y dejar de maltratarte. Porque no nos damos cuenta cuántas veces nos maltratamos y cuántas veces ponemos el humor adelante y somos irónicos con nosotros y no lo seríamos con un otro. Entonces, muchas veces el humor o la ironía tiene mucho maltrato. ¿En qué sentido? En el sentido de, por ejemplo, yo siento que estoy haciendo el ridículo o yo siento que algo me da vergüenza, entonces no es que me da vergüenza, sino que, por ejemplo, voy con la campera. Sí. Por ejemplo, voy a sacar la campera. ¿Para qué pregunté? ¿Para qué pregunté? Está bien. Por ejemplo, vos en la campera utilizás el humor Sí, porque te sentías que no sabías si iba bien o no, ahí está. pero utilizaste el humor, pero en una obviamente estuvo bien, nos reímos y dijimos eso, pero a lo que voy es que a veces utilizamos el humor así como defensa. como defensa y nos ridiculizamos. Y capaz a otro no le hacemos lo mismo, ¿entendés? Y decimos, no pasa nada, sacate la campera o ponétela o haz lo que tengas ganas de hacer. Y sin embargo vos capaz que sentías que uno te iba a juzgar o no, qué sé yo. Sí. Entonces, nada, hicimos chistes sobre eso y vos lo hiciste primero, no vaya a ser que lo haga otro. Total. ¿Entendés? Escapando de la música. Claro, entonces como La esas historia de cosas mi vida. que a veces hacemos, no sé, es el ejemplo perfecto, pero que donde nos ponemos en un lugar que no pondríamos a otro. No, total. Sí. ¿Viste? Y en la adolescencia eso pasa muchísimo. Uy, Con sí. el liceo siento como de decir, bueno, y que uno termina como creyéndose eso, como que está ese lugar que me queda cómodo y entonces empiezo yo a hacer como burlas a mí mismo de bueno, está, Mis traumas, mis chistes. claro, sí, pero Exacto, por eso también hay que tener como empezar cuando uno va creciendo y va trabajando todas estas cosas, creciendo, digo, madurando emocionalmente, trabajando estas cosas en terapia y trabajando estas cosas personalmente, empieza a cambiar un poco ese diálogo interno, ¿no? Y a veces nos ponemos en lugares donde nos pusieron y nos quedamos ahí, esto que vos decías, por pertenecer. Porque acá tenemos otra cosa en nuestro cerebro primitivo, ¿no? ¿Qué le pasaba a la persona que vivía en las cavernas? Si no pertenecía al grupo, el depredador lo comía si estaba solo. Entonces tenía que compararse, tenía que estar ahí, tenía que ser parte. Entonces, hoy en día es muy difícil no compararse.
es recontra difícil no compararse porque es algo que el cerebro hace por sí mismo y quedó de esta parte más primitiva de nuestro cerebro de la defensa. Si yo no pertenezco al grupo, entonces quedo aislado y quedo en peligro. Entonces en la adolescencia pasa mucho eso. Yo necesito un grupo de pertenencia. Si para el grupo de pertenencia soy el flaco, el feo, el y todos los apodos que nos ponen físicos o de lo que sea, bueno, soy eso y listo, y aunque me incomode, soy eso y pertenezco a este grupo, entonces estoy a salvo. ¿A salvo de qué? Y te lo terminás creyendo eso y te lo terminás diciendo a vos mismo. Solo que está- Y bueno, eso también son las creencias de nuestra vida, de toda nuestra vida, de la familia y de un montón de cosas que nos dijeron muchas veces y nos creímos y actuamos en consecuencia. Y esas son las creencias que tenemos que romper porque distorsionan nuestra vida. Son nuestros pensamientos distorsionados, ¿no? Que distorsionan la vida cotidiana, la realidad, básicamente. Vemos la realidad como nos mostraron la realidad, quizás en algún momento. Como Sí. podemos. Y que hasta Y que no no es. es otra, o sea, es tu realidad y para vos es lo que hay y es lo normal, y hasta que no te enfrentás con otra realidad posible, capaz que ni siquiera nace la motivación de querer cambiarla. Claro, porque no conoces lo diferente. Pero cuando conectás un poco con el bienestar, hablando de esto, cuando conectás con lo que te hace bien, te dices, esto no me hacía tan bien. ¿No? Cuando salís de tu casa y conoces a otra persona, tenés amigos diferentes, vas creciendo, vas viendo, vas identificando y vas resonando más con vos, conoces cómo está cosa hacia adentro, de cuestionarte, de preguntarte. Ahí decís, hey, esto no es mío, y vas devolviendo cosas, ¿no? También. Que llevabas como en tu mochila, que decís, esto no me pertenece. No se me copa tanto. Claro. Claro. Sí, no va con tus valores, que es lo que... Claro, exactamente. No hace que mi vida sea valiosa, no le da sentido a mi vida. Capaz le da sentido a la vida de otro. Exacto. Pero a mí Y no. que vos le das sentido siendo así a la vida de otro también. Sí, total. Pero eso me debería de interesarte más. Y nos cuesta un montón con personas que amamos. Sí. Claro, y eso, a mayor vínculo, obviamente más difícil. Bueno, para ir cerrando, me gustaría plantearte una dinámica. No sé si te la contamos antes. La idea es que saques una preguntita de ahí, del bolsito, y la contestes en caso de que no te comprometa mucho. Si no se puede pasar. Venga, no aceptaba nada. Ay, qué linda. ¿Cuál es tu forma favorita de cerrar un día estresante? Yo siempre que tengo consultas o tengo un día muy estresante de consultas, me tomo 20 minutos de pausa. No me puede hablar nadie. Es de silencio absoluto y nada, y es como que a veces si está mi novio en mi casa o con lo que sea, él está como preparando el mate, sabe que en esos 20 minutos y son esos 20 minutos de pausa, tomar un matecito con él, en el caso de que esté ahí o con una persona que me haga muy bien, bajar las luces y disfrutar de las pequeñas cosas. Eso es como terminar un día y bueno, y alejarte un poco de las pantallas, ¿no? Es como, me parece lo más lindo del día estresante pasó, bueno, son mis 20 minutos para mí, me alejo de los ruidos, me alejo de las luces y de las pantallas. Si tengo naturaleza, quizás agarro el mate y nos vamos por ahí a caminar un poquito por la naturaleza, me parece también lo más importante. Pero eso, conectar con las personas que nos hacen bien es una de las cosas que más nos regula, ¿no? La oxitocina es muy poderosa, por eso cuando las mujeres van a parir, a veces le dan cápsulas de oxitocina como fuerza, power, ¿viste? Es una de las cosas más lindas, vincularte con alguien que te mucho y que te hace muy bien. Así que así también lo mi día. Bueno, muchísimas gracias, Vale. Un placer para nosotros tenerte acá en el último capítulo del podcast. Para mí, increíble, la pasé súper, son Qué bueno. hermosos y gracias, me sentí muy bien. Gracias a ti. Esto fue Cerebreando. Si te gustó, te invitamos a explorar los cursos en línea y artículos de Neuroclass. Formación accesible para todos. Y no te pierdas las charlas de Psicología al Sur, el primer festival de psicología del Río de la Plata, disponibles en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.